Muy buenas a todos amigos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy David Vargas y hoy vamos a hablar sobre uno de mis autores de manga de terror favoritos. Vamos a hablar sobre Kazuo Umezu. Esto es Expediente X, Japón. Comenzamos. Kazuo Umezu nació en el Monte Koya un 3 de septiembre de 1936 y no desde entonces, pero desde poco después, ya comenzó su actividad creativa, creando sus primeras historias, ya cuando estaba en la escuela superior y nada más graduarse, comenzó su carrera como mangaka de terror. No obstante, sí que es cierto que a lo largo de toda su producción literaria no solamente ha hecho mangas de terror, sino que ha pasado tanto por la ciencia ficción como por el humor. Eso sí, Kazuo Umezu, si es conocido por algo, es por ser prácticamente uno de los grandes padres del manga de terror japonés. Y hoy es de eso de lo que vamos a hablar, precisamente de esa gran sombra que hay de Kazuo Umezu, de esa sombra que proyecta, pero entendido como algo bueno. Porque autores como el grandísimo Junji Ito, del que ya hemos hablado en el canal sobre quién es, sobre parte de su obra, han reconocido que se han inspirado enormemente de Kazuo Umezu, ya que era el autor que estaba de moda, ¿no? Podríamos decir, cuando Junji Ito era niño. Los mangas de terror que él leía eran muchos de ellos de este autor, de Kazuo Umezu. Algunas de las obras principales de este autor pues son Aula a la deriva, o El chico de los ojos de gato, o la recientemente Bautismo, licenciada por Satori Ediciones. Sin embargo, hay otras más, como La casa de los insectos, Orochi, Makoto-chan, Again, Lara o Yara, Watashi wa Shingo, bueno, bastantes obras más. Sin embargo, en lo que yo puedo decir, mis favoritas son El chico de los ojos de gato, que recientemente he completado la colección. Es una historia muy interesante y una edición maravillosa de Satori. Como siempre, nos tiene acostumbrados. Pero para mí la joya de la corona de Kazuo Umezu es Aula a la deriva. Una serie de mangas imperdibles para todo aquel que le guste el terror, aunque quizás un poco más la ciencia ficción. Es una mezcla un tanto curiosa. Y bueno, este manga lo que cuenta es la historia de un colegio japonés que, debido a un incidente, no se sabe muy bien cuál, viaja a otro lugar, a otro mundo, se teletransporta. Y entonces, tanto profesores como alumnos deben de sobrevivir en un entorno que les es completamente hostil. Esta para mí es la obra maestra de Kazuo Umezu por lo creativa que es, por el universo que construye, por lo interesante de la acción y porque quieres ver cómo los niños van sobreviviendo. A mí me encanta que no son ni 2 ni 3, no, es el colegio entero. Son cientos de personas las que se trasladan a ese otro mundo y deben de sobrevivir y acaban creando facciones y se pelean entre ellos y las clases compiten entre ellas, y a mí me parece un manga tremendamente innovador para su época. Estamos hablando que se estrena entre 1962 y 1964 y a mí me parece una obra pues de las más importantes, ya no solo del manga de terror, sino en general del manga, sobre todo para las personas que, como para mí, nos encante la ciencia ficción, pero en su vertiente más oscura o más relacionada con el terror, porque es al final cuando se mezcla ciencia ficción con conceptos como monstruos, como terror, como horror cósmico, pues cuando de verdad acaba sacándosele mucho jugo. Y al final, pues quizás de ahí se ven muy influenciadas obras como Warhammer 40.000 o incluso como el propio universo Lovecraftiano, ¿no? Que al final mezcla muchísimo, no una ciencia ficción, pero sí la ciencia. Mezcla mucho ciencia con terror, una ciencia muy limitada por la tecnología que había en la época y con un terror que era colosal, que era primigenio. Y es un terror que todo abarca en la obra de Lovecraft.
Sin embargo, es muy curioso cómo, quizás por la época en la que se escribió, ese terror cósmico tan presente en las obras, a lo mejor de Junji Ito, quien sí reconoce que se inspira en Lovecraft, pues no está tan presente en la obra de Kazuo Umezu. Junji Ito sí que tiene que... No le importa acabar con los protagonistas, no le importa, igual que a Lovecraft, no le importa que muera su protagonista, el coprotagonista, no le importa quizás tanto la lucha del bien contra el mal. Él lo que prefiere es crear esa sensación de extrañeza, esa sensación de no saber lo que está pasando, algo que tenía muy en común con Lovecraft. Pero Kazuo Umezu no hace eso. Kazuo Umezu en su obra sí que podemos ver a los buenos luchando contra los malos. Sí que podemos ver una diferenciación bastante más clara en lo que es el bien del mal. Por ejemplo, algo que lo ejemplifica muy bien es su obra El chico de los ojos de gato, ya que en él, pues el protagonista, el chico de los ojos de gato, no deja de ser un ser con una moral diferente, no es una moral como la humana, pero sí que entiende el concepto de justicia y sí que intenta defender a los buenos frente a las acciones de los malos, lo cual no quiere decir que siempre ganen los buenos, pero sí que hay una especie como de karma en sus obras, de forma que los buenos pues no terminan de salir tan mal parados, mientras que los malos pues acaban normalmente pues bueno, pereciendo entre terrible sufrimiento. Otra cosa que me encanta de este autor y que refleja a la perfección en su obra Chico de los ojos de gato es como los seres que deben de dar miedo, estos fantasmas, yokais, estos monstruos de sus obras, pues muchas veces no son los verdaderos monstruos, sino que los verdaderos temibles seres de las historias son los humanos, son las personas, incluso son sus intenciones retorcidas, sus corazones impuros, impregnados de ese kegare de la cultura japonesa, esa impureza. Pues eso se refleja a la perfección en su obra El chico de los ojos de gato, donde muchas veces de hecho rompe la cuarta pared e interpela directamente al espectador, a quien lo está viendo, al lector, ¿no? Nunca mejor dicho. De hecho, en algunos momentos de la obra llega a hacer una crítica ya no solo social a cuestiones de la cultura de su momento, de la sociedad de su momento, sino que llega a hacer incluso crítica política a la corrupción de los políticos, a esos trapicheos que esconden algunos poderosos y cómo eso hace que tengan el corazón manchado, el corazón corrupto. Y es algo muy valiente que se atrevan a hacer en Japón un autor de manga, una crítica de este tipo a la sociedad y en concreto a su clase política. Y como no, hay en esta edición de Satori algunos momentos de la traducción que son buenísimos. Yo no sé si es porque la traducción era así literalmente o si porque el traductor estuvo un poco más gracioso de la cuenta ese día, pero ha dejado algunos momentos estelares para mí, que no voy a hacer spoiler, pero que son muy buenos, muy graciosos, que aquel que lea los tomos recopilatorios del Chico de los Ojos de Gato de Satori Ediciones, pues bueno, podrás disfrutarlos, que igual hacen gracia, igual no. Pero a mí pues me resultó bastante interesante ver cómo en mitad de una obra supuestamente de terror metían una broma tan grande y metían momentos tan cómicos, porque realmente para el protagonista, pues bueno, es su forma de ser, ¿no? Es como un poco gamberro, al final es un niño, ¿no? Entonces, bueno, para mí pues me resulta muy interesante y muy bonita, ¿no? Esa forma que tiene de contar las historias y sobre todo de demostrar, ¿no? Que es como una publicación que se nota que era periódica, que era, pues no sé si semanal en las revistas, que lo que han hecho ha sido un recopilatorio, porque se ve cómo interpela al lector y cómo le va diciendo: tú, ¿recuerdas quién soy? Si no te cuidas, si no te portas bien, iré a por ti, iré a tu casa si no te portas bien, y me dará igual lo que digas. A mí esos detalles me encantan de esta obra. Y además a este respecto me llama mucho la atención una especie de como de crítica que hace, o más bien no es una crítica, es como un canto a la esperanza
en la investigación contra el cáncer. Y me llama muchísimo la atención porque en el tomo recopilatorio del Chico de los Ojos de Gato, que esta saga, ¿no?, de este personaje lo escribe entre 1967 y 1976. Entonces, claro, era una época en la que si hoy en día los conocimientos, los tratamientos que hay contra el cáncer son, pues a ver, están bien, pero dejan mucho que desear porque falta muchísimo por estudiar y sobre todo falta muchísimo por aplicar bien. Entonces, en aquella época, pues imaginaos cómo estaría todo. Entonces, me llama muchísimo la atención que dedique un capítulo entero, pero no de pocas páginas, sino además un tomo muy importante de extensión dentro de su obra, a tratar al cáncer y que al final la reflexión final sea el cáncer es una enfermedad que algún día debemos de encontrar la cura, aunque a día de hoy no la conozcamos, algún día debemos de encontrar la cura contra el cáncer. Entonces, que meta eso en un capítulo de un manga de terror, esa reflexión, esa crítica, me parece de una valentía brutal y de una implicación también para con la sociedad muy, muy importante y muy a alabar y a tener en cuenta y a reconocer a la hora de leer sus obras. Y eso es lo maravilloso también de este tipo de mangas, que por mucho que sean mangas de terror, que por mucho que sean mangas de ciencia ficción, al final lo que hacen es reflejar las preocupaciones y los miedos de una sociedad en un determinado momento. Y conociendo esos miedos, esas preocupaciones, se puede hacer una radiografía perfecta de cómo es la sociedad de esa época. Y esto tiene un valor ya no solo literario, ya no solo gráfico, artístico, ¿no?, sino un valor sociológico e histórico importantísimo. Y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta y saberlo disfrutar al leer sus obras. Y esta es una de las cosas que más me gusta de la obra de Kazuo Umezu, esa lucha, esa diferenciación entre el bien, entre el mal, esa diferenciación entre quien hace cosas buenas acaba recibiendo buenas recompensas, quien hace cosas malas acaba sufriéndolas. Eso es algo que siempre me ha chocado un poco en la obra de Junji Ito, que bueno, sí que es cierto, ¿no?, que tiene su encanto, pero siempre me ha gustado a mí más esa confrontación entre ese choque de fuerzas, ¿no?, ese choque entre el yin y el yang de la realidad. Se notaba perfectamente también en el dibujo de Kazuo Umezu cómo pertenece a una época pues quizás anterior, ¿no? No porque el dibujo esté peor hecho ni mejor, simplemente por el tipo de dibujo, por el tipo de trazos, también por las muy pocas y elegidas imágenes, viñetas en color que hay a lo largo de su obra. Se ve perfectamente cómo pertenecen a una época muy antigua del manga, con colores pues muy contrastados, típicos casi de esos tebeos a primeras ediciones de los X-Men. Vemos también un dibujo quizás un poco más estático, muy característico de este autor, como si los personajes se moviesen pero estuviesen, pues bueno, un poco más contenida la imagen, ¿no? Sí que es cierto que a veces puede costar un poco entender qué está pasando en la acción, tienes que ver muy detalladamente los dibujos para entender qué está ocurriendo en ellos, algunas veces, en la mayoría de veces no. Cosa que en la obra de Junji Ito, por ejemplo, que es el otro autor con el que más puedo comparar porque es el que más he leído, pues pasa quizás un poco menos. Sí que se ve también dibujos, estilos de dibujo muy diferentes entre el de Junji Ito y el de Kazuo Umezu. El de Junji Ito es como mucho más estilizado, los personajes son mucho más guapos, son mucho más, reflejan también el movimiento, las acciones de otra forma. Pero tienen algo en común también estos dos autores, y es ese uso de la ciencia ficción. Por ejemplo, Masaki Nakayama, autor de Semillas de la Ansiedad, explora más el tema de lo paranormal, explora más el tema de lo desconocido. Sin embargo, tanto Kazuo Umezu como Junji Ito acaban adentrándose en esa ciencia ficción Lovecraftiana, una ciencia ficción que ahonda en seres que están ahí, seres que existen,
seres a los que se puede hacer frente, pero que quizás no sabemos cómo. Siendo muy curioso, por ejemplo, el personaje del Dr. Yokai, que aparece en su primer volumen del Chico de los Ojos de Gato, un profesor que se dedica a crear monstruos de todo tipo, juntando partes de diferentes animales y traspasándoles el cerebro o el alma de unos a otros, pues entre estos seres, de tal forma que, por ejemplo, creó a un hombre tigre. Para mí, Kazuo Umezu es mi autor de manga de terror favorito por esa relación, por esa batalla que hay entre el bien y el mal, ese choque entre las dos fuerzas, y por su obra maestra Aula a la deriva, la cual tengo una cuenta pendiente con ella porque sí es cierto que hace unos años se creó una edición en castellano, pero a día de hoy está descatalogada, está fuera de la venta y solamente hay ediciones que ya se venden como coleccionismo y que cuestan cientos de euros. Por lo tanto, desde aquí, si algún día alguien de una editorial ve este vídeo, le traslado mi mensaje de que por favor reediten en castellano Aula a la deriva para poder hacerla que todo el gran público pueda disfrutar de esta joya maestra del terror, de ciencia ficción, de Japón, de la obra de Kazuo Umezu. Esto ha sido mi breve opinión, mi breve experiencia sobre la obra de Kazuo Umezu, quien es considerado uno de los grandes padres del terror japonés, que también, por cierto, muchas de sus obras han sido adaptadas al cine, como por ejemplo, como no podría ser de otra manera, Aula a la deriva, Bautismo de sangre, Long Love Letter, como una larga carta de amor, ¿no? También esto es un drama de televisión, o La maldición de Kazuo Umezu, una mezcla entre cortometraje y largometraje en el que se nos presenta pues una colección de historias de terror del autor. Dejadme en los comentarios si ya conocíais a este autor y cuál es vuestra obra favorita de entre todas las que ha producido. Yo soy David Vargas y esto es Expediente X Japón. Me despido hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.